los términos en el derecho procesal son preclusivos. Las etapas en el derecho procesal son preclusivas. Bienvenidos a Justicia a la Práctica. Yo creo que si nosotros entendemos esto en materia procesal, nos ayuda a dilucidar cómo funciona el sistema procesal y cómo nosotros podemos valernos del derecho procesal para finalmente llegar al derecho, que es lo que muchas personas quieren. Hay personas que no les interesa muchas veces la forma, sino el resultado. Pero sin una debida forma no podemos llegar a un resultado adecuado. Entonces, digamos que sin el derecho procesal nosotros no podemos acceder finalmente a lo que es el derecho sustantivo. En ese orden de ideas, creo que experiencias hay muchas. Podemos de pronto hablar de algunas anécdotas. Y bueno, Andrés, creo que con eso podemos abrir. ¿Sí? El derecho procesal es preclusivo y eso es muchas veces lo que a la gente no le gusta. ¿Sí? Creo que nosotros como abogados debemos ser muy diligentes a la hora de iniciar cualquier actuación judicial. Es más, hay algo importante que nosotros dentro del litigio puede que se nos olvide, y es que el Código Disciplinario del Abogado Litigante establece que el abogado debe actuar de manera diligente. Pero si nosotros vamos a ver el sistema judicial, creo que muchas veces el error no está exclusivamente en los jueces, en fiscales, en materia, digamos, penal, sino también están los abogados litigantes. Creo que a veces hay una dilación de parte de los abogados que litigan en muchos aspectos y creo que eso lo convierten en parte de su estrategia jurídica para presentar una defensa en cualquier tipo de actuación judicial. Bueno, Juan José, acabas de dar dos reflexiones muy importantes y de hecho nombrar una realidad fuerte para Latinoamérica, entendería yo, pero si lo ponemos en aspectos de Colombia, que es inicialmente las personas y sobre todo nuestros clientes en muchas oportunidades no entienden la importancia del abogado litigante en aspectos del entendimiento del derecho procesal, de tener estrategias, de plantear estrategias. Y en otro aspecto, que la realidad también de la administración de justicia en el país, pues nos lleva a entender que hay que respetar ciertos términos y actuar dentro de esos términos, dentro de esos tiempos. Es decir, si voy a presentar una demanda, no puedo esperar más de 10 años para presentar esa demanda. Acá es donde debemos entender las diferencias entre un derecho sustancial y el derecho procesal. El derecho procesal, como muy bien lo dices, que precluye sus actuaciones, y en el derecho sustancial, que en la gran mayoría de oportunidades se puede decir caduca la oportunidad de ejercer ese derecho. Así es, Andrés. Yo creo que ese es el gran debate que nosotros dentro del litigio encontramos todos los días. Se me viene a la cabeza uno de los ejemplos más claros, donde a veces la gente deja pasar mucho tiempo para iniciar una acción judicial y muchas veces son el tema de las acciones civiles. Entonces, una de esas acciones civiles puede ser el proceso reivindicatorio. El proceso reivindicatorio tiene una etapa preclusiva que ya en vigencia del proceso se puede excepcionar de fondo para que el proceso reivindicatorio, pues me refiero a excepcionar de fondo de parte del poseedor, ¿no? Lo que finalmente se busca con el proceso reivindicatorio es que quien figura como el titular de algún bien inmueble pueda recuperar pues ese uso y goce de ese predio. Sin embargo, muchas veces la gente para presentar un proceso reivindicatorio deja pasar 20 años. Entonces, muchas veces no se explica cómo una persona deja que el paso del tiempo por negligencia, por confianza o quizás me lleva a entender que muchas veces la parte no tiene interés en recuperar lo que es un bien inmueble, pero dejar pasar 20, 10 años, 5 años para iniciar una acción judicial, pues es un tema, digamos, complicado. A veces la gente busca que los abogados, especialmente los litigantes, lleguen a ser como el abogado bombero. Entonces ya cuando la casa está quemada, ya cuando el incendio es prácticamente imposible apagar, entonces venga doctor, colabóreme, mire que me pasó esta situación, necesito esto, necesito cobrar esta plata. Creo que otro de los puntos donde nosotros podemos ver
que la gente deja pasar el tiempo es muchas veces en el cobro de obligaciones. Los títulos ejecutivos regularmente prescriben. Entonces, la gente, partiendo de que no es muy cuidadosa a la hora de diligenciar los títulos valores, muchas veces cuando quieren cobrar su título valor o algún título ejecutivo, ya han dejado pasar el tiempo. Más de 3 años, más de 5 años, obviamente refiriéndonos a cada título valor o cada título ejecutivo en particular, pero vemos ese problema, ¿sí? Y nosotros los abogados, pues, si bien estamos para resolver problemáticas, pues creo que debemos ser también muy realistas, creo que tenemos que ser muy conscientes con el cliente y de pronto muchas veces no garantizar éxito cuando ya ha pasado mucho tiempo, ¿sí? Creo que parte de la ética de los abogados está en brindar una buena asesoría antes de iniciar la acción judicial, no cuando ya el proceso ha iniciado y de pronto se busca venderle unas falsas expectativas al cliente de que efectivamente puede cobrar el dinero, de que efectivamente puede recuperar el bien, cuando muchas veces no es así. Entonces, creo que el entender el derecho procesal de que tiene términos, de que es limitado, de que no es infinito en el tiempo, sino que es finito y que hay que respetar las etapas. Como hay una frase cliché por ahí, hay que respetar el proceso, literalmente pasa en materia jurídica, hay que respetar los procesos. Y si nos vamos a cada materia, pues tiene sus bemoles. ¿Sí? En materia civil encontramos unos términos que creo que es con los cuales los estudiantes de derecho más sufren. En materia penal, los términos varían un poco desde la perspectiva de que siempre los términos en materia penal alusivos a lo que es el derecho procesal tienden a favorecer al procesado, ¿sí? Y eso es a lo que muchos fiscales y jueces, digamos de una otra manera, le temen, y es un vencimiento de términos, ¿sí? Y por otro lado, pues encontramos también vencimientos de términos o etapas pues bastante preclusivas y con las cuales hay que tener mucho cuidado en materia laboral y en materia del derecho administrativo. Entonces, creo que es importante que cualquier abogado, así no litigue, tenga siempre un panorama muy abierto a lo que es el derecho procesal y que al menos conozca cómo funciona, ¿sí? No que siempre para acceder al derecho sustancial sea de cualquier forma, porque no es posible. Hay un procedimiento para cada situación y eso lo que hace para la sociedad y para los abogados es que brinda seguridad jurídica. Das varios aspectos importantes. En esencial, con lo que acabas de finalizar, todo lo en torno a la seguridad jurídica, que cuando se va a acceder a la administración de justicia, el abogado que va a acompañar a su poderdante, es decir, a su cliente, tiene que conceptualizarlo muy bien de qué es lo que se espera, de las posibles acciones que se pueden realizar, cuánto se puede demorar para que éste entienda y tenga ya en su psiquis lo que puede llegar a pasar. También hablaste sobre garantizar resultados, que en esencia los abogados no podemos garantizar resultados porque aparte de que tenemos que entender la realidad de quien se acerca a solicitar nuestros servicios, también nos enfrentamos con la realidad de la contraparte y con cómo entiende el juez ese tipo de derechos. Pero también podemos llegar a estar hablando de otras formas que das en algunos aspectos, y es la idea de la importancia de tener un abogado de manera preventiva para entender esos derechos, para poder consultarlos, porque estás diciendo muchas veces, y si no decir la gran mayoría de las veces, buscan a los abogados como un abogado bombero para solucionar ya el problema. ¿Por qué no se busca al abogado de forma preventiva? Y no necesariamente que porque se vea al abogado solo para estar en instancias judiciales, porque el abogado de una vez puede conceptualizar: si se firma mal este contrato, usted tiene ese riesgo de este tipo de demanda. Si hace esta acción, usted tiene riesgo de esta sanción penal o esta sanción administrativa o tributaria, entre otras. ¿Cómo verías tú también la importancia de que el abogado, y sobre todo un abogado que entienda muy bien los riesgos procesales, esté de forma preventiva? Bueno, yo creo que es clave, y hoy en día tenemos una ventaja, y es que digamos que al haber tanta oferta en cuanto a abogados, es muy bueno siempre tratar de buscar aquellos abogados que se especialicen en ciertas áreas.
muchas veces de pronto la gente aún conserva esa cosmovisión de que un abogado tiene que saber de todo. Es lo ideal, es como los médicos internistas, ¿no? Que conozcan al menos un panorama general, pero creo que hay temas que requieren de una persona especializada en un tema, ¿sí? Y por eso siempre yo creo que uno tiene que recurrir a los abogados que tengan cierta virtud en ciertas áreas. Creo que como el mundo del derecho es tan amplio que da la posibilidad de que cada abogado escoja un extremo en el cual especializarse y que realmente brinde conceptos exactos para lo que la persona requiere, ¿sí? Que pueda pronto como llenar esas necesidades frente a la problemática que la persona tiene. Entonces creo que hay que ser muy cuidadoso en ese aspecto y es ahí donde juega un rol importante siempre que las personas, o al menos crear en las personas la cultura de que busquen abogados de manera preventiva y no en vigencia de un proceso judicial. Y creo que ahí es ahí donde nosotros encontramos de una u otra manera una solución a lo que es la congestión judicial. Porque creo que en estos últimos años nos hemos dado cuenta que existen métodos alternativos de resolución de conflictos. No necesariamente tenemos que ir a la jurisdicción ordinaria para resolver ciertos conflictos, sino que anticipadamente nosotros podemos reunirnos con las partes, buscar un escenario no judicial para resolver ciertos conflictos. Podemos evidenciarlo en escenarios como la conciliación, ¿sí? Creo que a nivel nacional hoy tenemos una gran cobertura. Podemos verlo ya de pronto en otro tipo de conflictos un poco más cuantiosos, como lo es el arbitraje, pero resultan ser materias que nos ayudan a resolver los conflictos de manera más rápida. Vemos que la justicia es más próxima a resolver situaciones que de pronto en la justicia ordinaria tardarían 2-3 años, pero con un método alternativo de resolución de conflictos podemos resolverlo en cuestión de meses. Entonces, creo que cuando nosotros buscamos abogados especialistas que nos den una apreciación, un concepto jurídico acertado, podemos prevenir muchas situaciones judiciales que finalmente terminan siendo engorrosas, que terminan siendo desgastantes para el cliente. Y yo creo que entre los mismos abogados, desde las mismas facultades de Derecho, nosotros debemos crear esa cultura, no solo en lo que es nuestro trabajo, sino también con las personas. No esperar que la gente llegue a un litigio para resolver la situación. Y esto también de pronto puede rayar un poco en los honorarios, ¿no? De pronto te van a pagar más por llevar cierto proceso ante la jurisdicción ordinaria que si das un concepto. Pues porque evidentemente un concepto pues tiene unos honorarios menores a lo que ya es llevar un proceso. Pero ¿cuánto te vas a desgastar en un proceso? ¿Cierto? ¿Cuánto tu cliente de pronto tendría que pagarte de más en costas y llegan a perder? Mejor dicho, ahí hay un gran riesgo cuando nosotros nos vamos a un proceso judicial. Yo creo que por más que el proceso parezca ganado, siempre nosotros los abogados, especialmente con el cliente, debemos manejar unas bajas expectativas. Trabajar con excelencia, sí, pero ser muy realista con el cliente en decirle que muchas veces, pues, por más que se tengan las pruebas, es un 50%, ¿no? Yo creo que la contraparte también tiene las mismas posibilidades de pronto darle la vuelta al proceso. ¿Ya? Creo que en ese aspecto nosotros tenemos que llevar al cliente, ¿no? Y sobre todo el desgaste en el tiempo. A veces nosotros no tenemos en cuenta el tiempo, ¿sí? El tiempo es valioso. Por eso iniciamos este capítulo hablando de que las etapas del derecho procesal son precursivas, porque el tiempo implica dinero. El tiempo es muy representativo. Entonces, tú inicias un proceso hoy, pero no tienes la garantía que lo vas a terminar el siguiente año. No sabes lo que vaya a pasar. Es que si te lo pongo en experiencia, uno de nuestros colaboradores en Servijurídicos tiene asignadas audiencias al 2025, entre mayo y junio del 2025. Estamos finalizando el momento de grabar este capítulo 2023. Es 1 año y medio de espera de una audiencia que, para ponerlos en conceptos a muchos de nuestros oyentes, son las audiencias de iniciar el proceso. Es decir, aunque
ciertas normas nos dicen que algunos procesos no pueden durar más de 2 años desde presentación de la demanda. La realidad no es esa. Los procesos se están demorando mucho más por la misma congestión judicial. Y es una congestión que no depende de que se vayan a crear más despachos o despachos de descongestión o demás. Es una congestión que necesita una transformación integral de cómo accedemos a la justicia, porque muchas de las oportunidades en las que estamos llegando a la justicia son procesos que fácilmente se podían haber saneado desde un mecanismo alternativo de solución de conflictos de tantas variaciones que tenemos, o incluso de haber podido estar acompañados con un abogado desde etapas tempranas de la necesidad jurídica y poder haber prevenir o haber previsto esa posibilidad de riesgo de llegar a litigios. Todas estas oportunidades se pueden estar acompañando desde el entendimiento del derecho, no de un abogado que pueda también fidelizar a sus clientes y tenerlos aterrizados de la realidad de cómo es la administración de justicia, sino también de una sociedad que se sensibilice con que no se puede esperar todo a solucionarse al final del ejercicio con abogados para llegar a estar donde jueces. Así es, Andrés. Ahorita pensaba en algo que creo que es muy importante y me ha pasado con varios clientes. Y volvemos al mismo tema, los procesos ejecutivos. En un proceso ejecutivo, pues, digamos que lo que busca la gente es recuperar algo del dinero o al menos la totalidad de lo que prestó. Digamos que en nuestro país, este tipo de negocios consensuales, informales, es, digamos, la cotidianidad. Y en ese sentido, yo he analizado algo muy particular en muchos de los clientes que yo tengo, y es que yo hablaba con ellos y yo les decía, yo creo que si ustedes hubieran buscado un abogado antes de hacer este negocio, él les hubiera anticipado cuál era la situación que ustedes podían prever. Es decir, qué medidas con las cuales ustedes hubieran podido asegurar su obligación dineraria. Es decir, no únicamente firmemos el título valor, busquemos alguna garantía, una prenda, una hipoteca, porque me he dado cuenta que muchas veces este tipo de préstamos tan informales, tan consensuales, son por sumas, digamos, relativamente altas de dinero. Y por altas me refiero a que son 60, 70, 80 millones de pesos sin ninguna garantía. Sí, entonces la gente confía en la palabra de la otra persona. No, yo te voy a pagar este interés, yo soy muy cumplido con mis obligaciones. Mira, aquí está mi negocio, aquí está mi carro, yo me dedico a esto. Tantas cosas. O bueno, también este tipo de negocios se da entre familias. Y pasa que la persona a la que le prestan, el deudor, se quiebra, se va del país, vende los bienes, acaba con el negocio y el cliente de uno queda sin nada. Entonces dice, ¿cómo cobro este dinero? ¿Cómo cobro, digamos, legalmente y jurídicamente esta obligación? Si no hay un respaldo, no hay un fiador. Y claro, todo este tipo de situaciones pudieron anticiparse, pudieron preverse si la persona hubiera buscado una asesoría en un abogado que le haya dicho, mire, si va a prestar el dinero, asegúrese de que usted sepa quién le está prestando, o busquemos la forma de encontrar una garantía, ¿sí? Si la persona a la cual usted le va a prestar acepta esa garantía, pues maravilloso. Usted, digamos, tiene asegurado al menos parte del capital, de pronto no la totalidad, ¿no? Pero al menos una parte. Y si tú te das cuenta, eso es lo que finalmente funciona en los préstamos bancarios. El sector financiero y el sector bancario es lo primero que hace. Mira de dónde asegurarse. Y por eso es que cuando tú vas a sacar un carro, ellos inmediatamente constituyen una prenda. Tú vas a sacar una vivienda, inmediatamente constituyen una hipoteca. De pronto las instituciones financieras se han bajado los estándares frente a los créditos de consumo, ¿no? Pero pues aún así ellos se valen de otro tipo de garantías como el reporte en centrales de riesgo, tantas de pronto como acciones que muchas veces el sector financiero tiene para asegurar las obligaciones. Pero creo que nosotros muchas de estas medidas podemos tomarlas para nuestros clientes.
Y es que no están prohibidas. Incluso así no tengamos el ejercicio de la actividad comercial detrás de ese tipo de préstamos, no están prohibidas para nosotros como personas naturales. Efectivamente. En el caso práctico que yo te pongo, si un cliente va a prestar una suma de 80 millones, pues yo por lo menos le aconsejo, mire, por la suma de dinero que usted le va a prestar a esta persona, busque asegurar su capital con una garantía inmobiliaria. Si la persona tiene dónde responder, bueno, hagamos una hipoteca. Sé que de pronto resulta más costoso y en cuanto al tiempo, pues un poco más desgastante porque toca ir a la notaría, constituir la hipoteca, pero finalmente nosotros estamos brindando un concepto que asegura la obligación de nuestro cliente. Puede que a la gente no le guste, porque culturalmente a veces este tipo de cosas no son muy prácticas, pero creo que sí está en nosotros brindarle una correcta asesoría preventiva, que nosotros los abogados, vuelvo y te digo, no buscamos a veces dar asesorías preventivas. Nosotros, como si quisiéramos que el cliente se fuera al litigio, pero realmente no es lo más funcional y nosotros podemos contribuir al sistema judicial de esa manera. Asesoramos a los clientes antes de que pase el problema. Es que de ahí sale precisamente uno de los tantos chistes que nos hacen como abogados, que nosotros vivimos del drama de las demás personas, pero ya es hora de que cambiemos esa realidad y empecemos a prevenir tantos dramas. Ya hemos hablado de aspectos de prevención, de aspectos de la importancia del abogado también en el momento del litigio. Vamos a profundizar un poquito en estos cuando se presentan en el litigio, porque vemos, y sobre todo en algunos procesos como lo es el laboral, cuando las cuantías son menores a 20 millones de pesos aproximadamente, mucha gente quiere ir al litigio, quiere ir al tribunal solo, pero hay ciertos aspectos que son importantes que se entiendan que el abogado es el que ha estudiado para eso. Por ejemplo, los interrogatorios y los contrainterrogatorios. Tiene una técnica. Nosotros no solo entendemos de normas, no solo leemos de normas, también leemos algunos aspectos de oratoria, de psicología, para adaptar y crear técnicas donde logremos tener un discurso de persuasión o encontrar algunas preguntas que nos interesan que se respondan de alguna forma, sin influir en la respuesta. No, el acompañamiento de un abogado siempre va a ser fundamental. Por donde tú quieras verlo, creo que el mensaje para la sociedad es ese. Obviamente, la misma norma procesal para ciertos escenarios permite el litigio en causa propia, pero eso no exonera que siempre tenga que estar de presente todo lo que tenga que ver con el derecho de postulación. Y por derecho de postulación me refiero a que una persona esté representada judicialmente en actuaciones judiciales. Incluso, ahorita que tocamos el tema de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, la nueva ley que regula todo el tema de los accidentes de tránsito y todo lo que tiene que ver con cómo se resolvían los accidentes de tránsito, digamos que hace 2 años, y cómo se resuelven los accidentes de tránsito el día de hoy, creo que nos lleva un poco a entender y mencionar lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, ¿sí? Y en ese sentido, creo que se decanta un poco la situación de lo que representa el litigio en causa propia y la seguridad que tú tienes cuando estás representado por un abogado. Es más, ahorita las audiencias de conciliación que tú tengas en temas de accidentes de tránsito, tienes que ir por un abogado, tienes que estar representado. Y no es un escenario judicial, un escenario extrajudicial, porque tú tienes que resolver tu conflicto. Si quieres, que yo aconsejo que hoy en día, por accidentes de tránsito, cuando no hay heridos, lo mejor es llegar a un acuerdo. Buscar asesorarse con un abogado, plantearle la situación, tener las pruebas listas y mire, si usted tuvo la culpa, reconozca, llegue a un buen acuerdo, haga un contrato de transacción, vaya a una audiencia de conciliación, pero usted está representado por un abogado. Pues la gente de pronto ha escogido otro tipo de caminos, ¿no? La violencia, volarse, esto, lo otro, pero finalmente la ley y el sentido de esta nueva ley que regula todo el tema del manejo de los accidentes de tránsito está encaminada a eso, realmente a que las disputas frente a accidentes de tránsito que son tan comunes en nuestro país
puedan ser resueltas de manera más rápida y obviamente tú tengas la posibilidad de asesorar con un abogado y resolver el conflicto sin que te vayas a un estrado judicial. A nivel de contexto y prácticamente que de chiste, si usted no resuelve el accidente de tránsito antes de que llegue un agente de tránsito o porque llamaron a un agente de tránsito, esa situación de estar bloqueando la vía puede dar a que le inmovilicen a ambos los vehículos. Lo mejor es que solucionen los conflictos e incluso ya como se está planteando la sociedad, esto da la necesidad de que todos ya tengamos en nuestros contactos un abogado, un contador, un médico y eventualmente ya por las necesidades sociales que tenemos, un psicólogo. Así es, ya es fundamental. O sea, tú hoy, digamos, tienes un accidente de tránsito y tienes que llamar al abogado. Mire, me pasó esta situación, necesito que venga a socorrerme. La verdad es que es así, porque tú sabes que la gente, de todas formas, de manera cultural y frente a un accidente de tránsito es bastante agresivo. Entonces, lo mejor es estar respaldado, ¿sí? Como que, mire, te va a traer tu abogado, te traigo mi abogado y más bien vamos a negociar. No es para que formemos una pelea aquí, pero busquemos la mejor alternativa para los... Correcto. Y ya la intervención de los agentes de tránsito, que era de pronto esa persona imparcial, pues se ha suprimido. Ahora, no quiero tampoco dejar de lado lo que estamos hablando de materia laboral, ¿no? El tema de las cuantías. Respecto de ese tema, pues, bueno, hay juzgados laborales de categoría municipal, que son los de pequeñas causas, que manejan este tipo de cuantías, pero realmente son procesos muy limitados, ¿no? Porque por lo general los procesos en materia laboral siempre son bastante cuantiosos. Y no es lo mismo la demanda que presenta el trabajador sin de pronto una buena asesoría judicial o jurídica a la demanda que te puede presentar un abogado que tenga experiencia en esta materia. O sea, creo que la diferencia es abismal y vamos al punto de que un abogado puede tener una percepción más amplia de lo que deba cobrar, entre comillas, los derechos que deba solicitar referente al trabajador, a lo que el trabajador únicamente divise, ¿no? Bueno, a mí me están debiendo, no sé, los salarios de 2 meses, pero un abogado va a ir a indagar mucho más, ¿no? Es que no son los salarios de esos 2 meses, son tus prestaciones sociales de esos 2 meses, son tus primas o lo que corresponde al tiempo que tú trabajaste, ¿sí? Los intereses moratorios de ciertas prestaciones sociales. Si hay una situación atípica, ¿sí? No sé, muchas veces las personas cuentan, digamos, la verdad a medias, pero detrás de todo lo que pasó hay una realidad un poco más profunda y de pronto más grave, ¿no? Siempre con el tema laboral, el tema de los despidos es el tema álgido, ¿sí? ¿Por qué despidan a este trabajador por X o Y razón? Y usted necesita trabajo, ya encontró trabajo, no he encontrado trabajo. ¿Y por qué se dejó despedir? No, por esta razón, por esta situación. Y el derecho laboral, pues tiene esa connotación garantista y de protección, ¿no? O sea, creo que volvemos al mismo punto. Una persona, digamos, un trabajador que de pronto no tenga las mayores concepciones jurídicas, pues va a poder presentar lo que pueda encontrar en internet, no es más, ¿sí? O de pronto el consejo que pida por ahí, pero digamos una demanda bien presentada por un abogado, pues va a ir más allá, ¿sí? Porque el abogado busca salvaguardar en la mayor medida posible los intereses de su cliente, y eso es importante. Entonces creo que no solo es al tema patrimonial, el tema laboral, sino que incluso buscar otro tipo de medidas, ¿no? El reintegro, la reubicación, ¿sí? Que ese despido no haya sido por una justa causa, que de pronto esa renuncia haya sido motivada por otras razones. Y el abogado se encarga de revisar todo ese tipo de situaciones. Ver asuntos de acoso laboral, entre otras situaciones, entender a realidad qué aspectos en conjunto pueden estar pasando. Pero esto también me da una incógnita grande, interesante, y es que en muchas oportunidades cuando un usuario, un cliente se nos acerca, nosotros vemos que por la cuantía no es viable que nosotros lo representemos, ya que a nivel de honorarios pues es más costoso lo que va a pagar en honorarios que lo que va a recibir en su cuantía.
acá podría decir, hay varias soluciones. Puede ser asistir a centros de conciliación, pero entonces tomemos, no sé, algunas reflexiones de cómo podemos adaptar ciertos costos de honorarios con la ayuda de la tecnología, ya que la tecnología puede ayudar a automatizar algunos procesos. ¿Cómo ves tú este tipo de reflexiones para ir cerrando nuestro capítulo el día de hoy? Bueno, yo creo que alternativas de acceder a la justicia o a la administración de justicia hoy en día hay muchas. Dentro de esas, creo que a veces la gente no tiene en cuenta ciertas situaciones a las cuales puede acceder y que no le van a costar absolutamente nada y que considero que van a estar muy bien representados porque hay muchas facultades de derecho que preparan excelentes abogados y en sus últimos semestres pues son una gran oportunidad para que ellos se desarrollen. Entonces creo que parte de la aplicación de ese principio de gratuidad para acceder a la justicia lo podemos encontrar en los consultorios jurídicos de las facultades de derecho. Creo que hay muchos estudiantes de derecho pueden brindar una muy buena asesoría y también una muy buena representación. Creo que llegados los estudiantes a esa etapa, hay una pasión muy grande pues por el litigio, por ejercer, por conocer un mundo nuevo. Obviamente están acompañados por muy buenos abogados, pues que son los asesores de consultorio jurídico. Y creo que esta es una de esas alternativas a las cuales la gente puede acceder cuando tiene problemas no tan cuantiosos, no tienen la capacidad de pronto de pagar un abogado, pero necesitan resolver un conflicto. Entonces, creo que en esa instancia nosotros podemos acceder a lo que es un consultorio jurídico de cualquier facultad de derecho. Me parece importante y eso le da como esa representación y ese acceso a la justicia a las personas que de pronto no tienen recursos. Frente a los centros de conciliación, pues hay algunos que tienen como de pronto esa parte social precisamente de las universidades, porque tú sabes que hay algunos centros de conciliación pues que efectivamente cobran unos honorarios y muchas veces la gente no los tiene. Entonces, en ese sentido, pues recurrir a las universidades me parece una muy buena alternativa cuando no cuentas con los recursos. Aún así, pues de todas formas, las personas tienen la posibilidad de acceder a ciertos abogados y quizás hay figuras que la gente no conoce, pero que hay que ponerlas sobre la mesa para que pronto se puedan, digamos, de una u otra forma viralizar, ¿no? Y en ese sentido es que en materia penal las personas pueden acceder al sistema de defensoría pública, ¿sí? Y justamente a un capturado cuando le leen sus derechos, pues es una de las cosas que digamos que los policías captores están obligados a decirle, ¿no? Y es que usted tiene derecho a un abogado. Si no tiene un abogado de confianza, el Estado está en la obligación de asignarle un abogado de oficio. En este caso, pues este servicio lo que es la defensoría pública. Y te cuento que, sobre todo en ciudades grandes, lo he visto de una manera muy particular, que hay abogados particulares que no cobran muchos honorarios y que muchas veces no dan un buen servicio. Y por el contrario, he visto defensores públicos que están llenos de trabajo, que han prestado una mejor defensa jurídica y de pronto han sido como más realistas, más adecuados pues a la realidad y al contexto del cliente, ¿no? Frente a las pruebas que presenta. Y finalmente, pues otra figura que a veces se nos olvida, pero que digamos las personas pueden acceder a ese tipo de situaciones cuando definitivamente no tienen un acceso real frente a su situación financiera, son los amparos de pobreza. Una figura que lo tiene la ley procesal, que está en el Código General del Proceso y que muchas veces la gente de pronto no hace uso de ese tipo de figuras, pero están ahí y perfectamente una persona que realmente no tenga las condiciones económicas para pagar un abogado, pues puede acceder a una figura de estas para que pueda estar representado jurídicamente. Entonces, creo que nuestro Estado, nuestra sociedad cuenta con algunos mecanismos que pueden ayudarle a las personas a que estén representadas. Y creo que este es de pronto el margen de situaciones al cual puede la gente verse preparada y puede acceder para que puedan tener una correcta representación. Y es que si lo vemos a nivel mundial, a nivel global,
En parte Colombia tiene uno de los derechos más garantistas con las partes desfavorecidas, con la actividad del trabajador, con el procesado a nivel penal o con incluso quienes están en condición de desfavorabilidad social. Colombia es uno de los países que busca ser muy garantista con esto. Tenemos un problema estructural al no entender en sociedad cómo funciona la justicia y cómo podemos acceder a esta. Finalmente, hablemos un poco de cómo la tecnología ha beneficiado las actividades procesales. ¿Qué consideras tú ha podido mejorar los tiempos de ejercicio? ¿Hemos podido tener mejores prácticas? Hay un paréntesis acá de quienes estamos iniciando en esto del litigio o que llevamos muy poco en esto del litigio en nacionalizándonos, y es que cada juzgado entiende la norma de una forma diferente. Bueno, yo creo que la virtualidad y, digamos, estamos pasando una nueva etapa digital en materia procesal, ha sido excelente. Yo creo que los despachos judiciales lo agradecen, los litigantes lo agradecen. Es más, las mismas partes lo agradecen, porque creo que la virtualidad tiene una connotación de celeridad mucho mejor. Tú ahora tienes como la posibilidad de que desde tu casa, la oficina o el lugar donde tú estés trabajando, puedes enviar memoriales, puedes presentar una demanda. Ya no está como esa obligación de hace algunos años que tenías que ir a una oficina de reparto a presentar 5 o 10 cuadernos de una demanda. Si eran 20 los demandados, entonces 20 cuadernos, ¿sí? Y unos folios pues increíbles de copias, de anexos, mejor dicho, eso era un enredo terrible, que tenías que estar faltando 20 minutos antes de que cierran el juzgado para presentar un memorial, que si no, mejor dicho, te precluía alguna etapa procesal y, mejor dicho, o sea, eso era tenaz. Hoy en día la justicia digital es un avance tremendo y creo que hace parte también de llevar un acceso real de las partes a que puedan acceder al sistema judicial, ¿sí? De que los procesos de una u otra manera se puedan fallar mucho más rápido, de que incluso algunas pruebas puedan practicarse de manera efectiva, porque pasa mucho con los testigos, ¿no? Hay testigos que a veces era muy difícil llevarlos al despacho judicial, hoy en día tú los puedes conectar. Entonces, eso es una gran ventaja para el desarrollo de los procesos judiciales. Creo que en cuanto a tiempo, hemos visto ciertos resultados. Todavía falta mejorar muchas cosas, pero vamos por buen camino, ¿sí? Y lo conversábamos con un docente del Instituto Colombiano del Derecho Procesal y él nos mencionaba que falta una etapa que posiblemente en algunos años lo vamos a experimentar, y es todo este tema del metaverso. Cómo la justicia digital se va a transformar también en una justicia que entra al metaverso. Por ahí han habido algunos modelos que podríamos ver como prototipos de lo que podría llegar a ser la justicia, la celebración de audiencias en un futuro. Y por otro lado, pues también encontramos el tema de seguridad, ¿no? Frente a la integridad. En un país tan violento y tan inseguro como lo es Colombia, creo que la justicia digital cumple un papel importante frente a la protección de los funcionarios judiciales. Y lo hablo mucho en temas de materia penal, ¿sí? Siempre la integridad de jueces y fiscales va a estar comprometida. Y creo que de una u otra manera la justicia digital tiende a proteger esa integridad de jueces y fiscales frente a temas muchas veces bastante complicados en materia de seguridad, donde el Estado no puede garantizar una seguridad para un juez o para un fiscal que esté llevando algún tema bastante delicado. Obviamente, ¿no? De pronto no todo es color de rosa en la justicia digital y aún se siguen presentando temas frente a la práctica de pruebas y precisamente frente a testimonios, ¿no? Sobre todo en materia penal está todavía ese debate, bueno, la inmediación de la prueba, ¿sí? Cómo nosotros percibimos los testimonios de manera digital
y cómo los percibimos de manera presencial, física, cuando estamos en un despacho judicial. Pero finalmente creo que la justicia digital en el desarrollo que estamos adelantando todos, litigantes, jueces, magistrados, partes, procuradores y demás intervinientes, creo que vamos a poder llegar a un sistema digital por completo, porque digamos que en este momento tenemos un sistema híbrido. Creo que gran parte hoy es digital, pero hay otras partes que creo que todavía se tienen que llevar de manera presencial o que se siguen llevando de manera presencial, pero creo que eso va en vía de extinción. Creo que hoy en día todo se puede celebrar de manera digital y es mucho mejor. Bueno, y en contexto y sobre todo para los que están estudiando Derecho, nuestros oyentes que están estudiando Derecho, pues tienen la oportunidad de asistir a audiencias que son públicas. Cualquier persona puede ver una audiencia, puede ingresar a una audiencia siempre y cuando pues guarde el respeto y el decoro que ésta merece y necesita. Y pues en algunas excepciones, porque el juez lo indica y lo señala, pues que no se puedan llegar a ver ciertas cosas de la audiencia. En esencia, las audiencias son públicas y pueden entrar a los micrositios de la rama judicial y buscar las audiencias que ya están publicadas en estos lados. A ejercicio de lo que yo fui cuando estudiante, que fue un poquito antes de que iniciara pandemia, cuando vi mis materias procesales, cuando nosotros queríamos ver una audiencia, porque en ejercicio nos hacían ir a ver audiencias, nos tocaba ir a estar presente en la audiencia, y si necesitábamos grabación de la audiencia, pues prácticamente que teníamos que tener una autorización por parte de la universidad de que esto iba para un ejercicio académico, poder llegar a ir al despacho y poderla solicitar, mostrar nuestras credenciales de estudiante y demás. Ahora es mucho más sencillo. Finalmente, Juan José, pues no sé qué consejos puedas llegar a brindar para estudiantes de Derecho que estén en consultorio jurídico o que estén iniciando carrera, para aquellos abogados que están iniciando en el mundo del litigio o aquellos que le tienen un poco de temor al litigio y que prefieren estar desde otros aspectos de la consultoría, se animen también a litigar. Bueno, yo creo que lo principal es que de pronto el derecho procesal para muchos lo vean como algo sumamente ladrilludo, pero yo creo que finalmente es un tema de estudio, y de buscar ponerle interés, porque si bien muchos abogados se gradúan y no se van a dedicar a litigar ni un solo día de su vida, pero el derecho procesal nosotros lo vemos muy marcado en cualquier ámbito de nuestra vida, en relaciones, digamos que todo tiene una etapa, para todo hay tiempo y todo tiene diferentes procesos, ¿sí? La vida es un proceso de altas, de bajas, y así mismo funciona el derecho procesal. Hablamos de algunos conceptos, y es que finalmente el proceso y cumplir las etapas te llevan a ti a que tú tengas seguridad. ¿Sí? Y yo creo que entender ese aspecto es fundamental de manera, digamos, filosófica, pero por otro lado, consejos para el litigio es que el litigio es emocionante, el litigio te desafía a estudiar, el litigio te lleva a prepararte en un área. Si tú no eres de pronto muy fuerte en ciertas áreas, tu responsabilidad y tu obligación es que te pongas a estudiar, es que te rodees de personas que sepan de la materia. Y hoy en día con la tecnología, tú lo decías, es un gran privilegio y es una gran oportunidad que nosotros encontremos audiencias en YouTube. Encontramos audiencias de cualquier tipo, y creo que si de pronto no eres como muy juicioso, o de pronto no tuviste ciertas fortalezas en ciertas áreas del derecho, no quiero decir pues que de pronto de una manera muy irresponsable solo con una audiencia de YouTube vayas y te presentes a una audiencia, pero creo que por lo menos si te logra ubicar qué es lo que va a pasar en una audiencia, qué es lo que tú puedes de pronto enfrentarte, de pronto cómo hablar, qué errores de pronto corregir. Y creo que a uno la virtualidad también te brinda esa oportunidad, ¿no? No es como un escenario tan agresivo como ir a un estrado judicial, sentarte en una audiencia, muchas veces se vuelve una situación un poco intimidatoria.
cuando nosotros nos conectamos a una audiencia virtual, siento que esa parte intimidatoria se desliga un poco, no deja de ser algo de respeto y prácticamente devoción, porque pues una audiencia también es un escenario muy importante, pero creo que la virtualidad nos ayuda como a tener un poco más de calma, un poco más de tranquilidad a la hora de que nosotros vamos a empezar un proceso judicial. Yo creo que el mejor consejo es hacer todo con pasión, estudiar, dedicarse, ser responsable, disciplinado, y todo hacerlo con amor. Yo creo que esa es la clave. El derecho es para amarlo, es para vivirlo y creo que es para llevar un buen estilo de vida. Hemos escogido, si no es la mejor, una de las mejores carreras para cualquier persona y creo que nosotros mismos tenemos que encargarnos de mostrar lo que es el derecho, que realmente le ha hecho aportes increíbles a la sociedad y aunque la gente diga que no, somos necesarios en la sociedad. Somos el privilegio de haber estudiado humanidades, esa parte de recibir una sensibilidad de cómo funciona la sociedad, poder llevarla y comunicarla a nuestros pares y sensibilizarlos de eso, de cómo podemos mejorar algunas prácticas de la sociedad. Obvio, tenemos que fortalecer cada vez más nuestra ética y trascender, impermear en todas estas personas que nos rodean de cómo pueden mejorar sus prácticas. Asimismo, pues tenerlas nosotros presentes, de cómo prevenir muchos riesgos que pueden estar latiendo en nuestra cultura. Juan José, muchas gracias por participar en Justicia a la Práctica. Estamos muy agradecidos con este capítulo que nos acabas de aportar muchos conceptos y dar claridad de muchos aspectos de lo que es la realidad del abogado litigante y de la necesidad de este abogado, tanto en el momento de presentar un proceso como de estar atento de prevenir los procesos. Es importante que el abogado litigante conozca muy bien en materia de derecho procesal para poder soportar todo lo que va a ser el derecho sustancial y ojalá contribuir en la administración de justicia para que ésta llegue a cumplir con ese principio de celeridad para la sociedad. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Andrés, por la oportunidad y como última reflexión, yo creo que el derecho tiene algo muy especial y es que nosotros servimos a los demás. Hay una frase que me gusta mucho y es el derecho para servir y para vivir. Y si nuestra carrera no está dedicada al servicio de los demás, especialmente en litigio y obviamente funcionarios judiciales y demás, no tiene esa connotación, creo que nuestra carrera pierde el sentido. No únicamente se trata de dinero, no se trata tampoco de prestigio. Realmente creo que si nosotros vemos el verdadero enfoque y deber social que tenemos con las personas que nos rodean, podemos desempeñar mejor nuestro rol como abogados. Bueno, y a nuestros oyentes, muchas gracias por estar acompañándonos en esta segunda y tercera temporada que estamos compartiendo con grandes especialistas. Nos estaremos escuchando en próximos capítulos. Un espacio que brinda la plataforma de servijurídicos.com.co. Síguenos en todas nuestras redes sociales o puedes comunicarte al 316-488-1034. No olvides compartir nuestro contenido, así podrá llegar a muchos más oyentes.